gastar justo este presupuesto. Pues el 74% será pues a gasto programable, aquel que se destina a proveer bienes y servicios públicos a la población, y un 26% se va al no programable, el que se refiere al pago de cumplimiento de obligaciones como las participaciones, el pago de la deuda y las pensiones, que es un tema muy importante y del cual vamos a platicar ahora con Ricardo Velázquez Luna, quien es experto en este tema de pensiones y también socio director de asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, Ricardo? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes y gracias por estar en Negocios en Imagen. Sofía Nava, buenas tardes, gracias por tu invitación. Platícame un poco, Ricardo, ¿cuál es el punto de vista, tu análisis que haces referente, pues ya después de que se conoce que la Secretaría de Hacienda programa para el próximo año cerca del 16.5% del total de este presupuesto para el pago de pensiones? Obviamente, pues estamos hablando de trabajadores de la administración pública en primera línea, ¿no? Es correcto. La realidad es que no es nuevo. Ya desde el 2019 el pago para pensiones supera el billón de pesos. Hoy pues se destina como presupuesto para el IMSS arriba de 1 billón de pesos y más del 60% se va a ocupar para el pago de pensiones. En el orden de 640 millones de pesos se ocupará para el pago de pensiones. Y lo que pasa es que cada año incrementan más el número de pensionados que se adhieren a este beneficio y pues no se salen o mueren, por decirlo correctamente, personas que se esperaba que lo hicieran, de entrada porque el estimado de vida era menor. Hoy los estimados de vida superan los 80 años y sigue entrando estas personas, sobre todo las que pertenecen a la ley anterior, a la ley 73, que tienen el beneficio de pensionarse sin haber hecho un ahorro en particular, simplemente es un beneficio que la ley les da por haber trabajado. Seguirá así los siguientes 4 o 5 años hasta que se empiecen a pensionar la gente que en su mayoría lo haga por la ley 97, que sí es una pensión basada en el ahorro. Por supuesto. Y bueno, también cada año va incrementándose el monto que reciben por pensión también los trabajadores, ¿cierto? Es correcto, aunque al cambiar este sistema hace 4 años, que el tope sea en salarios mínimos, pero el salario mínimo actual está superando lo que es el valor de la UMA. Las pensiones mínimas, que son el 70%, que equivalen a un salario mínimo, se están quedando atrás del salario mínimo actual. Te lo explico. El salario mínimo va subiendo con diferencia de la inflación. Sin embargo, la gente que ya tiene una pensión, su pensión sube con la inflación. Entonces, sí, las pensiones pequeñas cada vez se quedan más cortas en relación al salario mínimo actual. Ahora, tú como asesor justo, pues asesor patrimonial, ¿qué recomendarías a estos trabajadores que pues tienen de alguna manera muy buenas pensiones otorgadas por el gobierno, que pudieran hacer uso para algunas inversiones o para algunas compras, que pudieran incrementar justamente este ingreso que reciben ellos mensualmente? Bueno, recordar, para los menores de 45 años aproximadamente pertenecen a un sistema de pensiones anterior donde no van a tener el beneficio de pensionarse como ahora. Para ellos el exhorto es ahorrar porque ese tiempo viene corto, entonces necesitan hacerlo. La gente que está por pensionarse, mi mayor recomendación es investigar. La pensión se define pues por un promedio salarial. Mucha gente llega a los 60 años esperando una pensión y resulta que no la tiene. Hay que conocer la ley, acercarse y sobre todo informarse antes de cumplir los 60 años para poder tener el beneficio de esta ley, ¿no? Sí, porque hay gente que cree que cumpliendo los 60 años incluso pues dicen, ya me puedo pensionar, pero hay veces que les faltan, no sé, semanas de cotización. Bueno, y eso estoy hablando como de los empleados que no trabajamos en el gobierno, ¿verdad? Es correcto. Y también, por el otro lado, pues este incremento que se ha dado, como dices, de este presupuesto que va destinado a las pensiones, de alguna manera, pues también impacta a las finanzas públicas. ¿Qué se podría esperar con respecto, pues, a, como dices, año con año también se van incorporando nuevos empleados que pues están buscando ya finalmente llegar y a recibir su pensión? ¿Cómo va a impactar de alguna manera las finanzas públicas este incremento en el presupuesto de las pensiones?
Es correcto, lo ideal y lo esperado por siempre es aumentar la base que grava impuestos en este país. No hay otra forma, finalmente es el resultado de una mala planeación del sistema de pensiones. Cierto es que se cambió hace 24 años, en el 97, sin embargo, pues todavía la gente se sigue pensionando así y se va a requerir más dinero los próximos años. Usualmente lo que ha pasado es que la base que grava, pues se le aumenta ese impuesto cuando deberíamos buscar que más gente participara de este impuesto, metiéndolos al mercado formal o de alguna forma regulándolo. Esa es una tarea económica del gobierno, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ricardo, si tienes algún otro comentario, si no, bueno, pues yo te agradecería mucho que nos hayas regalado estos minutos para entrevista aquí en Negocios en Imagen. Muchas gracias, Sofía. Nada, estamos a sus órdenes, Ricardo Velázquez. Muchas gracias, Ricardo. Muy buenas tardes a ti. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Y bueno, ya nada más para concluir esta